Hola, me pidieron ver esta película cuyo título traducido al español sería Como estrellas en la Tierra y reflexionar un poco de ella. Antes de comenzar, me gustaría leerles una pequeña sinopsis de la página filmaffinity.com para que entren un poquito en contexto de lo que voy a hablar. Ishana Washi es un niño de 8 años cuyo mundo está plagado de maravillas que nadie parece apreciar: colores, peces, perros y cometas que simplemente no son importantes en la vida de los adultos. Ellos parecen más interesados en cosas como los deberes, las notas o la limpieza. Y Shan parece no poder hacer nada bien en clase y entre comillas, o entre paréntesis más bien, tampoco en la vida. Cuando los problemas que ocasiona superan a sus padres, es internado en un colegio para que le disciplinen. Las cosas no mejoran en el nuevo colegio, donde Shan tiene además que aceptar estar lejos de sus padres, hasta que un día el nuevo profesor de arte, Ram Shankar, entra en escena y se interesa por el pequeño Shan. Desde hace algunos años, yo veo con tristeza que se piensa que los niños tienen uno u otro talento y se dice mucho: si tu niño es pintor, no lo obligues a estudiar matemáticas. Si tu niño es matemático, no lo obligues a estudiar idiomas. Y la verdad es que yo personalmente estoy totalmente en contra de esta afirmación, porque desde el punto de vista de las neurociencias, todos, absolutamente todos, podemos aprender todo lo que nos propongamos aprender. Por supuesto, va a haber cosas que nos cuesten más trabajo y cosas que nos cuesten menos trabajo, dependiendo de las conexiones neuronales que hemos generado hasta el momento en el que decidimos aprender algo nuevo. Por ejemplo, yo soy bueno con las matemáticas porque he desarrollado mucho más el hemisferio izquierdo de mi cerebro que el hemisferio derecho. Entonces, si quiero hacer algo de arte como pintura, escultura, música o qué sé yo, no me será sencillo. No significa que no pueda. Si lo practico lo suficiente, entonces voy a comenzar a generar más y mejores conexiones neuronales en el hemisferio derecho y por tanto, poco a poco se me facilitará mucho más la actividad artística que yo haya decidido aprender. Ahora, antes de empezar, debo ser consciente que no será algo que voy a realizar en 3 o 4 días. Debe ser algo que practique de manera constante, así como en su momento practiqué las matemáticas y las he practicado durante muchos años, para que mi cerebro genere estas nuevas conexiones. Ishan, el protagonista de la película Como estrellas en la Tierra, tuvo la fortuna de encontrarse con Ram Shankar, un maestro que, igual que Ishan, padecía dislexia, que había sufrido lo mismo que estaba sufriendo Ishan. Esto despertó en Ram Shankar la necesidad de ayudar de manera particular a Ishan. Ram Shankar fue no solo un maestro de asignatura de artes para Ishan, fue un guía de vida que tuvo el coraje, la paciencia y el amor para acompañarlo en su proceso de aprendizaje de lectoescritura. Ahora, ni siquiera en la película parece que haya sido un acto de magia, y eso que es película. Pues se puede ver que todo fue un proceso con diferentes estímulos y mucho esfuerzo por parte de ambos, lo que me lleva precisamente al punto con el que inicié esta reflexión. Ishan era un gran artista, podía pintar obras maravillosas, expresar a través de ella todas sus emociones, pero no sabía leer y no sabía escribir, no sabía matemáticas. La película no se quedó en que los maestros le dijeran a los papás que la fortaleza de Ishan eran las artes plásticas y ya. El núcleo de la película es que Ishan, a pesar de todas las dificultades que tenía, había logrado aprender a leer y escribir y que había aprendido matemáticas. Y no quiero decir que no se deban potenciar los talentos que ya tienen los niños.
por supuesto que se deben potenciar, pero creo que tampoco se trata de olvidarse que deben aprender y practicar otras cosas y que deben dedicar más tiempo a lo que les cuesta para desarrollar las conexiones neuronales necesarias para un verdadero aprendizaje. Hace algunos años me tocó acompañar a un adolescente de segundo de secundaria que llegó a mi casa para asesorías de matemáticas. Recuerdo que cuando llegó le hice la misma pregunta que le hago a todos los alumnos que me llegan para asesorías particulares. ¿Qué problema tienes con las matemáticas? El niño me contestó de manera muy emocional, enojado. Es que no les entiendo, no me gustan y no quiero aprenderlas. Entonces hice mi segunda pregunta. ¿Has pensado en qué estudiarás cuando termines la prepa? Y me respondió lo que responden casi todos los niños que tienen problemas con las matemáticas. Cualquier cosa que no tenga nada que ver con matemáticas. Este niño estuvo en asesorías conmigo todo segundo y todo tercero de secundaria. Al principio sus papás lo traían todos los días, después empezó a venir 3 veces por semana. Al final, solamente una vez por semana, excepto en la época de exámenes. Pero a la mitad del primer semestre de prepa, un día llegó y me dijo, Flavio, ya entiendo matemáticas, ya le entiendo a mi maestra y creo que ya no necesito venir más a asesorías. Si algún día se me complica un tema, pues te busco y vuelvo a venir, pero por ahora ya no las necesito. No supe nada durante toda la prepa hasta que me lo encontré en una de las escuelas en las que trabajé. Estaba estudiando su licenciatura. Lo saludé, le pregunté qué estaba estudiando y me dijo que estaba estudiando una ingeniería. Y le dije, no que nada que tuviera que ver con matemáticas. Su respuesta casi me hace llorar. Me dijo, gracias a ti, no solo aprendí matemáticas, aprendí a amar las matemáticas. Igual que este niño, he tenido muchos otros alumnos que me han dicho lo mismo. Gracias a ti aprendí a amar las matemáticas. Y creo, estoy seguro, que en todos esos casos ha sido un proceso de aprendizaje, tanto para ellos como para mí, y de esfuerzo. Por eso es que no me gusta ni me gustará esta idea de no fomentar en los niños aquellas cosas que les cuestan trabajo. Quiero tocar de manera rapidísima 3 puntos más, pero esto que acabo de decir es como mi reflexión principal. Mm, el primero, Ram Shankar se dio cuenta del problema de Ishan porque él mismo padecía o había padecido, no sé si se quite, la dislexia. Pero hubo otros tantos maestros en la vida de Ishan en 2 instituciones diferentes que no se dieron cuenta que Ishan tenía dislexia. ¿Por qué? Porque a los maestros nos falta formación en todo este tipo de cosas. Y no es que debamos ser todólogos, no es que debamos saber diagnosticar y tratar y acompañar y todo este proceso para todos los tipos de problemas con los que nos podemos encontrar en el camino, pero sí debemos aprender lo básico que nos permita observar y darnos cuenta cuando algo no está bien para poder canalizar a nuestros estudiantes
a donde los puedan ayudar. El segundo punto es que Ishan ocupó tiempo particular de su maestro. No fue algo que lograron en el tiempo de clases, porque como maestros tenemos, dependiendo de la escuela, 15, 20, 30, 40, 50, 60 alumnos por clase. Y tenemos un programa, la mayoría de las veces sobresaturado, que cumplir. Atender a clases, atender a casos particulares durante el tiempo de clase se hace prácticamente imposible por mucho que lo deseemos. Se complica demasiado. Si nos vamos muy despacito, no alcanzamos a cubrir el programa. Semestre a semestre, mis alumnos se quejan de, es que iba demasiado rápido. Y he trabajado en escuelas donde el examen no lo hago yo, el examen lo hace una academia. Si yo no termino el programa, mis alumnos se quedan absolutamente sin herramientas para poder resolver ese examen. O sin todas las herramientas, no absolutamente sin herramientas. Entonces, no es fácil quedarnos a veces a ayudar al más rezagado, aunque particularmente siempre trato de no ir con los más rápidos, sino ir más o menos con la media. No me puedo quedar tampoco con el más rezagado. El tercer punto, citando a San Juan Bautista de la Salle, decía algo más o menos como que ningún maestro se atreva a entrar al salón de clases si no está dispuesto a dar la vida por sus alumnos. Eso fue lo que hizo Ram Shankar. Se atrevió a ir a hablar con los papás del niño, se atrevió a ir a hablar con el director, se atrevió a pedir que ningún maestro evaluara por algún tiempo a Ishan en ortografía ni en caligrafía, que lo evaluaran de manera diferente. Es decir, debemos estar dispuestos a amar a nuestros alumnos. Y esto no significa hablarles de mi niño chiquito, mi amor pequeñito, etcétera. Sobre todo ya en grados escolares como los que yo trabajo, que es prepa, significa que debemos de estar dispuestos a hacer lo que esté en nuestras manos para lograr que nuestros estudiantes aprendan lo que debemos enseñarles, pero además para que también transformemos sus vidas. Y eso implica seguirnos formando. Repito, no vamos a ser los especialistas, pero sí necesitamos tener alguna idea de qué está pasando. Antes de que dieran el diagnóstico de Shan, cuando en una escena lo paran a leer y el niño se muestra con angustia y de pronto le dice a la maestra, es que las letras están bailando. Yo dije, ese niño tiene dislexia. A lo mejor si hubiera sido un problema diferente, no habría sabido que él pasaba, pero para mí fue evidente en ese momento. Es necesario que nos mantengamos en formación constante de todo este tipo de situaciones. Gracias.